Queridos estudiantes, reciban mis cordiales saludos. Deseo que se encuentren bien de salud y que estén aprovechando al máximo las clases virtuales. En la clase anterior estuvimos analizando ya algunos temas relacionados a la cognición social. Recordemos que cuando hablamos de cognición social nos referimos a aquellos procesos que subyacen, regulan o permiten la subsistencia de comportamientos dirigidos a los congéneres. También es importante recordar que los conocimientos se encuentran almacenados y organizados en una especie de estructura cognitiva, que son representaciones mentales sobre una determinada categoría de estímulos y que nos sirven para interpretar. Hoy estaremos avanzando o profundizando los conocimientos relacionados al tema, pero antes de avanzar quiero que puedas cuestionarte lo siguiente. ¿Qué son los heurísticos? ¿Cómo influyen en las decisiones? Nuestro sistema cognitivo nos lleva a seleccionar la información que nos llega del medio social antes de procesarla y a simplificar el trabajo del procesamiento de esa información recurriendo a conocimientos previos. Pero cuando hablamos de cognición social, no consiste solo en recibir, procesar y recuperar esa información social. También implica comprender la realidad que nos rodea y poder predecir. Normalmente en nuestras vidas debemos tomar decisiones, hacer juicios, y para lograr esto necesitamos recurrir a informaciones almacenadas. El proceso de inferencia es fundamental en la cognición social. Cuando tratamos de buscar la causa del comportamiento de otra persona, realizamos inferencias a partir de lo que vemos o de lo que nos dicen que esa persona hace. Por lo tanto, la inferencia es un proceso en el que vemos más allá de la información disponible, con el fin de elaborar juicios y extraer conclusiones a partir de la escasa información relevante de la cual disponemos. En psicología social se han planteado varios estudios relacionados a la inferencia. Analicemos dos de ellos. La teoría del científico ingenuo propone que nosotros somos seres racionales y que tendemos a reunir la mayor cantidad de información posible para poder realizar conclusiones lógicas. Esta teoría se centra en los pasos a seguir para realizar una inferencia correcta. El primero sería reunir toda la información posible. Luego, seleccionar entre todos esos datos que se reunieron los que más se adecuan al objetivo. Por último, integrar los datos seleccionados y combinarlos para hacer el juicio. En su contraparte, la teoría del tacaño cognitivo sostiene que la mente tiene una capacidad limitada para procesar información, así que escatimamos esfuerzos y buscamos atajos para encontrar soluciones rápidas. Dada a la complejidad y al volumen de la información a procesar, así como la incertidumbre que puede caracterizar la información, muchas veces podemos recurrir a los esquemas y ejemplares almacenados en nuestra memoria. Puede ser negativo cuando las teorías y creencias previas sesgan el proceso e impiden detectar errores.
A partir de ahí analizaremos entonces lo que son los heurísticos. Los heurísticos son atajos mentales que utilizamos para simplificar la solución de problemas cognitivos complejos, transformándolos en operaciones más sencillas. Analicemos cuáles son. Heurísticos de representatividad. Empleamos este heurístico para hacer inferencias sobre la probabilidad de que un estímulo, persona, acción, suceso pertenezca a una determinada categoría, es decir, que sus características sean relevantes, representativas o encajen a esa categoría, basándonos en la semejanza con otros elementos típicos de dicha categoría y pasando por alto otro tipo de información. Es decir, con qué probabilidad una persona X es miembro de una determinada categoría. Veamos un ejemplo. María es una persona cariñosa, tierna, amable, además le gustan los niños y se comporta con ellos con mucha naturalidad. Si queremos adivinar la profesión de María, podemos dudar entre unas cuantas, como por ejemplo administrativa, televendedora o educadora de una guardería. Lo que haremos para encontrar la solución a este problema en un corto tiempo y con datos muy escasos es basarnos en el grado de que María puede ser representativa o similar a las personas promedio de las diferentes profesiones. En este ejemplo concreto es muy probable que nos inclinemos a que María es una educadora infantil por la descripción y la representatividad de los atributos asociados a esa profesión. Veamos ahora los heurísticos de accesibilidad o disponibilidad. Este heurístico se utiliza para estimar la probabilidad de un suceso, la frecuencia de una categoría o la asociación entre dos fenómenos. La estimación se basa en la facilidad o rapidez con la que viene a nuestra mente ejemplos específicos de un suceso, categoría o asociación, es decir, con su accesibilidad. Si se nos ocurren muchos casos de un suceso o una categoría, será porque es muy frecuente o muy probable. Por ejemplo, si queremos estimar si nacen más niños o más niñas, vamos a recurrir a los datos de personas que conocemos y a partir de ahí estaríamos estableciendo nuestras propias estadísticas. O, por ejemplo, conociendo las características diagnósticas de un cuadro de ansiedad y varias personas padecen de esos síntomas y alguien me dice que los cuadros de ansiedad van en aumento y yo tengo cómo recurrir a esos datos de mi mente, en mi mente de esas personas quienes padecen, voy a decir entonces que esa afirmación es correcta. En muchas ocasiones este heurístico funciona entonces de manera muy efectiva. Cuando es fácil encontrar casos de un determinado fenómeno es porque realmente hay muchos. Sin embargo, hay otras razones que explican que la mayor accesibilidad de cierto tipo de información con el hecho de que hayamos procesado más recientemente que se traten de sucesos que conocemos por nuestra propia experiencia más que por las que nos han descrito otros o que nos hayan impresionado de una forma especial. Heurísticos de anclaje y ajuste. Cuando tenemos que hacer juicios,
En situaciones de incertidumbre, podemos utilizar este heurístico para reducir la ambigüedad, tomando como referencia un punto de partida, un ancla, que después ajustamos para llegar a la conclusión final. Por ejemplo, si queremos estimar cuántos estudiantes se van a presentar a los exámenes de esta asignatura, podemos basarnos en el número de alumnos que se presentaron el año pasado y haremos lógicamente los ajustes correspondientes teniendo en cuenta el número de matriculados en ambos cursos. El problema que suele surgir al emplear este heurístico es que las personas utilizan el ancla, pero luego no realizan los ajustes suficientes o de manera. El heurístico de anclaje y ajuste se utiliza con mucha frecuencia en situaciones sociales, probablemente porque la conducta social es a menudo ambigua y genera cierta incertidumbre. Al igual que los otros heurísticos, también se pueden producir ciertos errores. Uno de ellos es el error fundamental de atribución. No tenemos en cuenta las circunstancias que rodean a la actuación de una determinada persona y pensamos que ésta actúa de esa manera porque sus actitudes y opiniones son realmente la que está expresando. Otro sería el efecto del falso consenso. El error reside en que la persona no ajusta su estimación teniendo en cuenta otra información relevante que no esté relacionada con ella misma. En este caso, nosotros mismos somos el ancla de la que partimos para juzgar a los demás. Heurísticos de simulación. Es la tendencia de las personas a estimular la frecuencia o probabilidad de un suceso basándose en la facilidad con que puede imaginarlo. Este heurístico se usa para predecir hechos futuros y también para inferir las causas de un suceso que ha ocurrido. El pensamiento contrafáctico consiste en buscar alternativas posibles a hechos pasados. ¿Qué hubiera pasado? Sí, sería la pregunta que nos hacemos. Recordemos que los heurísticos son flexibles y evitan la sobrecarga de nuestro sistema cognitivo. Cuanto más lo usamos, más confiamos en ellos. El afecto influye sobre la cognición de varias maneras. Nuestros estados de ánimos actuales pueden causar una reacción positiva o negativa ante nuevos estímulos. En la medida en que pensamos sistemática o heurísticamente y pueden influir sobre la memoria a través de los efectos, por ejemplo, de la memoria dependiente del estado de ánimo y la congruencia con el estado de ánimo. Cuando nos hallamos de buen ánimo, tendemos en gran medida a pensar heurísticamente en comparación a cuando nos encontramos de mal humor. La cognición influye sobre el afecto a través de nuestra interpretación de los eventos provocados de emoción y a través de la activación de esquemas que contienen un fuerte componente afectivo. Normalmente empleamos muchas técnicas cognitivas para regular las emociones o sentimientos. A través del pensamiento contrafáctico podemos hacer que los resultados negativos parezcan inevitables y por lo tanto nos sentimos menos angustiosos. Cuando estamos con angustia podemos escoger conscientemente implicarnos, por ejemplo, en actividades que en corto plazo nos puedan hacer sentirnos bien, pero que pueden perjudicarnos a largo plazo. Te invito a profundizar los temas leyendo los materiales disponibles en la plataforma. Por la atención, gracias.